Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este evento organizado con motivo del Día del Niño, por la Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral con el programa institucional 123 Cuenta conmigo, con la presentación de la conferencia La importancia de la participación de los padres de familia en la educación de los niños, impartida por la licenciada en Educación Primaria Brenda Talía Espinosa García. A continuación, leeré un fragmento de su experiencia laboral. Brenda Talía Espinosa García es licenciada en Educación Primaria, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha trabajado en distintas escuelas primarias dentro del estado, como docente frente a grupo, apoyo administrativo y directivo comisionado frente a grupos multigrado, y actualmente labora en la Escuela Primaria Emiliano Zapata. Le damos la bienvenida y le cedemos la palabra a la licenciada Brenda Talía Espinosa García, que nos presentará la conferencia La importancia de la participación de los padres de familia en la educación de los niños. Bienvenida. Hoy en día, la educación a nivel mundial enfrenta grandes cambios en su estructura, aún más por el contexto en el que vivimos. La pandemia ha propiciado que la mayoría de las familias estemos dentro de casa, en aislamiento social, para poder cuidarnos y protegernos a sí mismos. Buen día a todos, agradezco la presentación y la oportunidad de estar aquí. Quiero abordar para ustedes un tema de gran valor que les informará cómo pueden mejorar la educación de sus hijos. La importancia de la participación de los papás en la educación de los niños. Para la mayoría de los papás, la principal preocupación se encuentra dentro del ámbito laboral y económico. Dar sustento material y afectivo a sus hogares. Pero en la actualidad, hoy en día, surge un nuevo papel de los padres dentro del hogar, ya que aparte de ser padres, deben ser también educadores. Deben acompañar a sus hijos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Deben fomentar los valores importantes, deben saber organizar lazos sentimentales entre el padre y el hijo para que de esta forma los hijos puedan ir formando seguridad propia que les va a dar al mismo tiempo autonomía. Todos estos factores pueden cambiar la manera en que los alumnos aprenden. Todos estos factores influyen en la manera en que se da el aprendizaje en los niños. De ahí la importancia que como padres conozcamos sobre estos temas para que al realizar una intervención con los niños, esta intervención sea acertada y logremos favorecer tanto el aprendizaje como hasta la situación sentimental de los alumnos. ¿Me comparten la siguiente diapositiva, por favor? ¿Qué podemos lograr con la participación de los padres en la educación de los niños o en la educación de sus hijos? Podemos lograr mucho, se pueden lograr muchas cosas. Por principio, es importante que los padres se muestren interesados en las actividades de sus hijos, más aún si son las actividades escolares. Si el padre de familia se muestra interesado en lo que el alumno hace, el alumno lo va a entender así, una actividad de valor. El alumno también le va a dar importancia a lo que está realizando. Es muy importante el ejemplo de los padres, porque el alumno o los hijos aprenden directamente del ejemplo de los papás. Uno como papá en ocasiones trata de hablar con ellos, trata de dar pláticas, trata de dar orientación por la vía de pláticas y les aseguro que es más acertado cuando los niños nos observan. Un papá comprometido con la escuela, un papá responsable con las actividades escolares, está formando a un hijo, nuestro alumno, con esas mismas cualidades, con esa misma responsabilidad hacia lo que tenga que ver en el ámbito escolar.
Por eso es indispensable que los papás actúen de manera responsable. ¿Qué vamos a hacer con esto? Incrementar la motivación y los niveles de atención del alumno. Además, estamos incrementando su responsabilidad, su autonomía. ¿Qué vamos a lograr con esto? Nos va a dar como resultado que el alumno entienda la importancia de sus aprendizajes y mejorar automáticamente el proceso que él lleva en lo cognitivo, en lo referente a los aprendizajes. ¿Me comparten la siguiente diapositiva, por favor? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo podemos lograr esto? Es importante la disciplina, sí. Es importante las reglas en casa, sí. Pero también los hijos deben sentir ese acompañamiento amistoso por parte de los padres. Ellos deben entender que el papá está dispuesto a ayudarlo, que está dispuesto a acompañarlo en ese proceso de educación que los alumnos tienen. La disciplina es muy buena, pero nos da mejores resultados cuando el alumno entiende que estoy dispuesto a acompañarlo, que estoy dispuesto a entender qué cosas se le facilitan, pero también estoy dispuesto a entender y a ayudarlo en aquellas cosas que se le complican. Es aquí donde entra la motivación escolar. Es aquí donde el papá debe de decir, entiendo cuál es tu situación, sé cuáles son las cosas que para ti son muy fáciles de manejar, pero también entiendo que tienes dificultades y estoy aquí para acompañarte en esas dificultades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el apoyo de los profesores, claro está. ¿Cómo lo podemos lograr? El primer punto es conocer bien a nuestros hijos. Es nuestro hijo, lo conocemos desde que nació, convivimos con él diario. Pero ¿a qué se refiere con conocer bien a nuestros hijos? Debo conocer sus gustos, debo conocer sus miedos, debo conocer sus inquietudes, debo propiciar los tiempos para esa convivencia y generar confianza entre el papá y el hijo. No nada más dedicarme y decir, ven, siéntate, vamos a hacer tarea, ya terminamos la tarea, está bien hecha, cada quien por su lado. Antes de querer intervenir como padres en el aprendizaje de nuestros hijos, debemos formar esos vínculos emocionales. Nosotros en las escuelas le llamamos estado socioemocional del alumno. ¿Cómo maneja él sus emociones? ¿Qué emociones vive él en casa? Y cómo estas emociones pueden transformar la manera en que se relaciona y la manera en que aprende. Decíamos, punto 1, conocer bien a nuestros hijos, desde su forma de ser, su forma de sentir, sus habilidades, sus inquietudes y también esas partes complicadas que el alumno puede tener, esas partes que para él son difíciles y que debemos trabajar más en ellas. Otro punto, valorar todo lo que hacen. Por muy pequeña sea aquella cosa que él realice, todo lo que los hijos hacen, lo hacen con un motivo, un dibujo, una letra, una palabra, una plática, una mirada, un trabajo escolar. Tal vez nosotros como papás veamos su libreta, veamos garabatos, veamos dibujos sin sentido, pero cada actividad que el alumno o cada actividad que nuestros hijos realizan lleva una parte impregnada de ellos, lleva una parte de mi sentir, una parte de mi vida, una parte de lo que hoy como alumno experimente. Entonces, si los padres empiezan a valorar todo lo que los alumnos hacen, desde levantarse temprano, acudir a la escuela cuando hace calor, cuando hace frío, cuando se nos hizo tarde, cuando no nos dio tiempo de desayunar,
todo ese valor que se le da a las actividades de los niños, a él lo va llenando de fortaleza, lo va llenando de confianza para poder enfrentar precisamente el ámbito escolar con todas las complicaciones que ahí se presentan. Cuando el alumno se siente en un ambiente de confianza por parte de los padres, cualquier conflicto que se le presente en sus aprendizajes o en sus relaciones con los demás compañeros o en su relación con el profesor, la va a saber enfrentar. ¿Cómo? Con autonomía. Pero si el alumno, es decir, los hijos de ustedes como papás, desde casa ya viene cargado de un cúmulo de problemas, de un cúmulo de emociones que lo traen presionado, que lo tienen con miedo, cualquier circunstancia que sea un conflicto o un reto para él, lo va a hacer desvariar en su forma de aprender. Tercer punto, proporcionar elogios y reconocimientos a los niños. Viene de la mano con valorar todo lo que ellos hacen. Si yo empiezo a valorar todo lo que ellos hacen, voy a también proporcionar elogios y reconocimiento. No se trata de exagerar tampoco las cosas, porque tenemos esta otra parte, ¿no? Tenemos papás que no prestan atención en nada a sus pequeños, pero también tenemos la otra parte de los papás que exageran la atención y entonces el niño entra en una zona de confort donde ya no quiere luchar por nada, ya no se quiere esforzar por nada. ¿Por qué? Porque los papás, cualquier cosa es un reconocimiento. No sé si puede explicarme bien en esta parte. Debemos motivar a nuestros hijos, pero sin caer en exagerar el reconocimiento y que el niño crea que todo lo que hace está bien, aunque no lleve el mayor esfuerzo por parte de él. Sí debo elogiar, sí debo reconocer, pero al mismo tiempo debo decir, puedes esforzarte más, puedes hacerlo mejor. En este momento, esto es lo que tú hiciste, yo sé que mañana podrás mejorar, para que el niño entienda que el esfuerzo que está haciendo es bueno y que vale la pena, pero que puede realizar algo más. Un punto importante también de cómo podemos lograr el mejoramiento de los aprendizajes de nuestros hijos con este acompañamiento es despertar la curiosidad de nuestros hijos. ¿Cómo? Inmiscuirlos en las actividades que nosotros realizamos. Incluso en algún momento pedir su opinión. Ojo, pedir su opinión, tampoco llegar a un extremo de ¿qué quieres hacer? Tú di qué vamos a hacer, tú pon las reglas de lo que vamos a hacer. Eso puede ser un poquito, a más de ayudar, puede afectar a nuestros hijos. Pero si yo pido su opinión, lo estoy ayudando a decir, tú eres una persona autónoma, tú eres una persona independiente, tú eres una persona con opinión propia y tu opinión propia puede servir a los demás. Tienes opinión en nuestro grupo, que es la familia, tu opinión cuenta en la familia, tu opinión es importante. Eso, por principio, le va a dar seguridad a los alumnos y le va a dar confianza también a los padres, porque ellos van a poder saber que en cuanto el alumno tenga que tomar una decisión en las escuelas, él lo va a hacer porque está acostumbrado a que le pregunten, está acostumbrado precisamente a dar su opinión. Son puntos sencillos, pero que practicados poco a poco y con constancia nos van a dar resultados en nuestros hijos. ¿Me comparten la siguiente diapositiva, por favor? La participación de los papás en la educación de sus hijos, ¿a qué ayuda a un estudiante? Lo ayuda a tener una actitud positiva hacia su educación,
lo decíamos en un principio, la manera en que el papá aporte y ayude en las actividades escolares va a ser la manera en que el alumno le dé esa importancia. Él va a observar el trabajo que hace su papá, él va a observar la disponibilidad que tienen sus padres hacia estas actividades y él lo va a entender como normal, él lo va a entender como la manera de ser de sus aprendizajes en la escuela. Él va a entender que de esa forma se debe conducir también en sus actividades y en sus actitudes hacia los aprendizajes. También ayuda a mejorar sus calificaciones. Por ende, un niño que trabaja, un niño que cumple, un niño que es responsable, sabemos que el papá está presente, sabemos que el papá está brindando apoyo. Todo esto, todas estas actividades de responsabilidad y de cumplimiento y de ejercer su actividad como padre dentro de la escuela, ¿en qué va a recaer? En calificaciones. Pienso yo, a punto personal, que las calificaciones marcan una importancia muy grande para los padres. Los papás se enfocan demasiado en las calificaciones. Yo sé que es importante, pero siempre he pensado que detrás de un número marcado en una boleta hay demasiada historia de cada uno de los alumnos. Es importante porque la educación debe ser medida, tiene una medida cualitativa y cuantitativa, pero si los papás entendieran la unión de estas dos, tanto las cualidades que mi hijo tiene como las calificaciones que se me presentan en sus boletas, en unión, es un complemento muy grande para toda esta preparación que el alumno tiene durante su niñez y que le va a servir en su vida adulta. Entonces, lo que yo trabaje en la escuela, lo que yo trabaje dentro de mí, con mis compañeros, con mis profesores, la manera en que yo me relacione va a recaer automáticamente en una calificación que es mi carta de presentación ante la escuela, mi carta de presentación ante mis compañeros, mi carta de presentación ante la comunidad escolar, pero darle la significación que se merece esa calificación, darle el sentido del esfuerzo, darle el sentido de la responsabilidad, darle el sentido de todo aquello que yo deposité para poder tener esa calificación plasmada en un documento que se me entrega. ¿A qué más ayuda a un estudiante que sus padres participen en su educación? A disminuir las inasistencias y a disminuir el abandono escolar. Recaemos en lo mismo. Un padre que motiva a su hijo a las actividades escolares está preocupado porque su hijo asista a diario a la escuela, está preocupado porque su hijo tenga medios de transporte, tenga medios de llegar a la escuela, pueda llegar temprano. Incluso hay papis que buscan la manera de: mi bebé se enfermó, vamos a ver qué hacemos, no quiero que falte a la escuela. Entonces, en cada uno de estos puntos siempre está presente la actividad del papá, tanto para favorecer como para perjudicar, porque también está la otra parte. Si no existe el apoyo de los papás, el principal perjudicado es el alumno. Pero le damos la vuelta a la moneda y decimos: ¿qué pasa si hay participación de parte de los papás? Pues vamos a tener todos estos beneficios de los que les estoy platicando. ¿Qué otra cosa obtenemos? Tolerar la frustración y tener mejor conducta. ¿En quién? En el alumno. Tolerar la frustración. Aquellos papás que apoyan a sus hijos los están enseñando a resolver problemas, los están enseñando a resolver conflictos, los están enseñando a: no importa qué problemas se te presenten en tus actividades,
lo puedes resolver. Y si tú no lo puedes resolver, cuenta con nuestro apoyo para orientarte en esos problemas de resolverlo. Entonces, el alumno se siente seguro, se siente confiado, está tranquilo, sabe que él puede solucionar el problema que se le presente y sabe también que cuenta con el respaldo de sus papás. Ayuda a los hijos a aumentar la autoestima. Lo decíamos en un principio, un alumno o un hijo que sus papás le han fomentado los lazos sentimentales, le han fomentado la actividad amorosa en casa, es un niño que se va a sentir tranquilo, es un niño que va a poder enfocar su pensamiento en lo que para él es importante. Estos detalles que decíamos, tomar en cuenta todo lo que él hace. Un niño tranquilo en su situación emocional se va a poder enfocar en las actividades que para él son importantes. ¿Me comparten la siguiente diapositiva? Perdón. Ok, ya sabemos de la importancia que yo como papá me relacione en el aprendizaje de los niños. Ya les dije que tenemos que inmiscuirnos, apoyar al niño, darle motivación, formar lazos afectivos, lograr que nuestro hijo sea autónomo, lograr que nuestro hijo sea responsable, estar al pendiente de lo que quiere, darle importancia a sus intereses. Ok, en la parte teórica se escucha muy bien, pero ahora ya puedo escuchar a los papás decirme, ¿y cómo lo hago? ¿Y eso cómo se hace? Si yo tengo que trabajar, si yo tengo que cumplir con mis labores de casa, si yo tengo que ver a mis demás hijos, no tengo uno, tengo tres, se conflictúan. Se escucha muy bien toda esta parte de el papá debe participar en el aprendizaje de los hijos para que el aprendizaje fluya, para formar alumnos responsables, para formar alumnos autónomos que logren sus aprendizajes. ¿Ok? Pero ¿cómo? Entonces, aquí les presento yo, me permito presentarles algunos consejos útiles que a lo largo de las pláticas con papás, a lo largo de tratar de resolver conflictos fuertes con alumnos dentro de las aulas de clases cuando nos encontrábamos en educación presencial y hoy en día también que estamos en educación a distancia, se siguen presentando conflictos de todo tipo, pues los papás nos platican qué sucede, en qué circunstancias se encuentran y nosotros como profesores a veces nos sentimos frustrados porque decimos, bueno, ¿cómo lograr que el papá entienda la importancia de estar ahí presente con sus hijos? De estar atento a lo que sus hijos elaboran. ¿Cómo hago saber a un papá la importancia de su presencia como figura de autoridad que los hijos tienen a los papás en algo tan importante como es el aprendizaje de los niños, la preparación académica que ellos están llevando poco a poco? Es aquí donde surgen estos pequeños consejos que en ocasiones hemos platicado con papás, con mamás, con tíos que están a cargo de sus sobrinos, con abuelitas que están a cargo de niños pequeños, consejos que sabemos que nos han servido, consejos que hasta cierto punto suenan sencillos y que a veces nos dicen, ¿cómo crees que comprándole una mascota a mi hijo lo voy a volver responsable? Al contrario, me va a dar más problemas porque voy a terminar yo cuidando a la mascota. No, son actividades sencillas que si se les da el sentido requerido, nos dan resultados rápido y muy fructíferos en las conductas de los niños.
Un primer consejo o una primera actividad que yo les puedo dar, porque he notado que da resultados con alumnos que he tenido ya en 3, 4 escuelas diferentes y de diferentes contextos, es crear horarios de actividades. Darle horarios a los niños. ¿Horarios para qué? Si yo hago un horario de actividades, voy a tener el control de mi semana completa, de lunes a viernes y hasta fines de semana. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué horario lo vamos a hacer? ¿En qué parte me toca participar a mí y en qué parte le toca participar a mi hijo? Aparte, le vamos a decir, ¿qué opinas tú? ¿Qué actividad me sugieres tú? Para fines de semana, por ejemplo, puedes participar tú en la organización de las actividades de fin de semana. Estoy enseñando a mi hijo a ser ordenado, a llevar un horario, que son reglas, y aparte lo estoy enseñando a ser partícipe de la organización familiar. Es algo sencillo, establecer un horario de actividades fácil. Tomamos una hojita, una cartulina o un calendario que tengamos en casita y empezamos a decir, lunes se hará esto. Sencillo, tampoco vamos a poner lunes 8 de la mañana a 9 y luego de 9 a 10 y luego de 10 a 11. No es tan complicado, es simplemente decir, ¿qué se va a hacer el lunes? ¿Qué se va a hacer el martes? Miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Qué quieres hacer el domingo? Estamos dando pie a que nuestro hijo participe, pero al mismo tiempo le estamos diciendo, organízate y piensa qué vas a hacer cada día de la semana. En esta parte entra también tanto los deberes como aquello que yo me merezco, ¿no? Entra la parte de, ok, voy a organizar mis actividades, tengo clases en línea, tengo que hacer tarea cuando terminen las clases en línea, voy armando mi horario de actividades, pero en ese mismo horario de actividades, el hijo va a decir, bueno, cuando termine todos mis deberes, quiero un poco de diversión, y es donde se empieza a formar el equilibrio. Yo, papá, estoy ayudando a mi hijo a ser organizado, ayudando a mi hijo a que él plasme sus ideas de lo que quiere hacer el día lunes, pero al mismo tiempo le estoy dando esa parte afectiva de, ya terminaste, vamos a jugar, o tienes este tiempo para jugar, o este horario es destinado para hacer lo que a ti más te gusta. Estoy trabajando las dos cosas, parte disciplinaria y parte emocional con los hijos, en algo sencillo como tomar una hoja y anotar qué vamos a hacer de lunes a domingo. Siguiente punto, apoyo familiar. Desde un principio de este tema lo hemos venido manejando. El apoyo familiar. También es sencillo. Nos sentamos, propiciamos una plática en nuestro desayuno, truene, llueva o relampaguee, vamos a comer juntos diario. 20 minutos, porque tengo más cosas que hacer. Pero en esos 20 minutos te voy a escuchar y me vas a platicar qué piensas, qué quieres, cómo te sientes, cualquier tema que para el hijo sea importante. Eso ya es apoyo familiar. Te escucho y te doy una opinión sobre lo que me estás platicando. Y vámonos, porque tenemos más cosas que hacer. No se trata de todo el día estar escuchando a mi hijo, lo que quiere, lo que vio, lo que siente, lo que le duele, el juguete, la caricatura. No, recuerden esa frase muy famosa, tiempo de calidad, ¿no? Establecer también nosotros como papás horarios y digo, tengo un ratito libre, a ver, voy a escuchar a mis pequeños. Eso es apoyo familiar. ¿Me pasó esto? Va a decir nuestro hijo, ¿me pasó esto? Ok, yo como papá te platico esto. Sencillo, apoyo familiar dentro de la convivencia, dentro de lo que mencionábamos hace un momento, lazos afectivos, buscar momentos
de plática con nuestros hijos para crear confianza. ¿Qué otra cosa podemos hacer? La distribución de tiempos que se relaciona con los horarios de actividades. La distribución de tiempos. ¿Qué tiempo vamos a designar para trabajar en los aprendizajes? ¿Qué tiempo vamos a trabajar en tus actividades escolares? ¿Qué tiempo vamos a trabajar para las responsabilidades que tienes tú aquí en casa y las responsabilidades que tengo yo contigo? Y nuevamente, ¿qué tiempo vamos a designar para la diversión? Yo aquí les ponía una imagen de niños, pueden ser hermanos o familiares, que están con instrumentos musicales. Puede ser que ese sea el pasatiempo de nuestros hijos, porque otro de los puntos, ahorita vamos a llegar allá, dice actividades recreativas en familia. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Distribución de tiempos. ¿Qué tiempo dedico al trabajo? ¿Qué tiempo dedico a mis deberes, que son los que te van a hacer responsable desde pequeño? ¿Y qué tiempo dedico a la diversión? En esa diversión puedo entrar yo como papá o puede entrar la actividad que a ti te gusta con hermanitos o con algún familiar que la pandemia nos permita tener cerca. ¿Qué más puedo hacer como papá para apoyar el aprendizaje de mis hijos? Tener materiales adecuados, tener los materiales necesarios para nuestros hijos. Yo les recomiendo mucho a los papás tener un espacio designado para los niños, algo pequeño, la esquina de un hogar, una mesita, un escritorio, un mueble que no se ocupa, quitamos el florerito de mamá y ahora este mueble va a ser donde yo voy a trabajar y donde voy a tener mis materiales que se ocupan para la escuela. ¿En qué nos beneficia esto? Bueno, el papá participa. Ok, a ver, hijo, te compro una mesita donde tú vas a trabajar. Ya quedó mi participación como papá. Ahora, tú, alumno, hijo, te vas a hacer responsable de ese espacio, te vas a hacer responsable de los materiales que tengas en ese espacio y te vas a hacer responsable de mantener organizado y de mantener en orden ese espacio. Es una actividad sencilla que los papás pueden realizar, pero que repercute mucho en la manera autónoma y responsable del alumno. Yo te di un espacio donde tú vas a trabajar, tú te responsabilizas de mantenerlo en orden y de tener lo que se necesita para trabajar. Otro punto, comunicación con el docente. Ahorita es difícil por esta situación de la educación a distancia, pero siempre hay medios, siempre hay momentos propicios para tener comunicación con el docente. Uno como papá a veces tiene miedo de preguntarle al maestro qué puedo hacer con mi hijo, cómo lo puedo ayudar, profe, profesor, maestro, dígame cómo se desenvuelve mi hijo en la escuela, cómo van sus aprendizajes. He notado yo mucho eso en los papás, existe desconfianza en acercarse a pedir opinión sobre lo que sabemos que a veces estamos haciendo mal o estamos haciendo caso omiso. Pero esa es la parte en la que entra la participación de los papás. Buscar cómo comunicarse con los maestros, pedir ayuda a los maestros y decir como papá, ok, hay cosas que no hice, hay cosas que no estoy haciendo, pero estoy dispuesto a empezar a cambiar esa situación. Maestro, dígame cómo puedo apoyar o dígame qué actividades puedo yo realizar. Desde el momento en que uno como papás tiene esa apertura a preguntarle al profesor qué puedo hacer, en qué puedo apoyar a mi hijo, ya estamos poniendo un granito de arena muy grande en la educación de nuestros hijos. ¿Qué obtiene el papá?
El papá, al atreverse a pedir apoyo de los docentes, obtiene una opinión neutra, obtiene una opinión sin prejuicios para los hijos. Como papás no vamos a poder dejar de relacionar la parte sentimental que tenemos con nuestros hijos. Y siempre vamos a decir, es que él es mi hijo el mayor, es que él es mi hijo el más pequeño. Y sin darnos cuenta tomamos actitudes diferentes hacia nuestros hijos mayores o hacia nuestros hijos menores. Eso no está mal. No estoy diciendo que eso sea malo, es una actividad o una forma de ser natural de los papás. Y es donde el profesor puede apoyarlos con esta opinión neutral, porque nosotros como profesores vemos al niño en su contexto completo. No lo vemos con ese cariño, con ese amor, con esa dulzura que tenemos de papás, que a veces puede ser un obstáculo para llegar al objetivo que queremos lograr con el alumno. Entonces, es una parte importante aquello que el profesor le sugiera al papá trabajar con el alumno. Puede sonar descabellado, puede decir uno como papá, no, el profesor qué va a saber si yo conozco a mi hijo desde que nació. Pero si tomamos esa opinión neutral, donde el profesor ve en general a nuestros alumnos, esa actividad que el profesor pida nos puede ayudar mucho. Y estamos ayudando en mucho también al profesor. Hace un rato les comentaba yo, los profesores nos frustramos porque no sabemos qué hacer. Más en educación primaria, que nuestro vínculo importante, nuestro primer vínculo con los pequeños es el papá. Pero ya observando un poquito más estos temas, el vínculo sigue siendo importante en la secundaria, sigue siendo importante a nivel de bachillerato, pero ese vínculo se empieza a formar en la educación primaria. Desde antes, ¿no? En la educación preescolar, aquellos papis que llevan a sus niños a educación inicial, que está tomando una fuerza importante también, ese vínculo que existe entre el maestro y el papá da mucha fortaleza al aprendizaje de los alumnos. Por eso aquella teoría de la triangulación, donde nos dicen profesor, alumno y padre de familia, en concordancia con los objetivos que se tienen que lograr, es una pirámide muy fuerte para lograr lo que se quiere hacer con los niños. ¿Qué se quiere hacer? Pues que formen hábitos de aprendizaje, hábitos de estudio, que el alumno vaya encontrando cuál es su forma de desarrollarse para aprender, cuáles son las habilidades que él tiene, cuáles son las dificultades y cuáles son sus zonas de desarrollo próximo, donde el alumno está. Y es como cuando nos encontramos en un charquito de agua, ¿no? Si me permiten la analogía. Estoy de este lado y estoy calculando si puedo pasar de aquel lado. Estoy solo y no sé qué hacer. No sé si pueda yo brincar ese charquito de agua, pero si alguien llega y me dice, sí, sí, vamos, y si sientes que te vas a caer, haces esto, y si te resbalas, yo te ayudo, y si no llegas del otro lado y te caes al agua, yo te saco y vuelves a brincar. Eso, a eso se le considera, en un ejemplo muy burdo, la zona de desarrollo próximo. ¿Dónde estoy yo? Lo que puedo lograr, todavía no sé que lo puedo lograr y qué cosas intervienen para que yo lo pueda lograr. Ahí es donde el papá entra, donde el papá dice, tú puedes, hazlo, yo aquí estoy, yo te ayudo, yo te apoyo. Perdón. Siguiente punto, actividades recreativas en casa. Actividades que nos permitan relacionarnos amorosamente y con cariño hacia nuestros hijos. ¿Qué forma esto? Un vínculo de confianza
un vínculo de perder un poquito el contexto de tengo que obedecer las reglas. En ese vínculo de confianza, el hijo se va a sentir, como la palabra lo dice, se va a sentir confiado de platicarle al papá aquellas cosas que lo molestan. Si yo propicio ambientes donde mi hijo se relaje y pueda ser él con los intereses que él tiene, solito él va a empezar a expresar lo que siente, porque a veces los papás queremos ayudar al alumno, preguntamos al profesor qué hacer, estamos al pendiente de las actividades, compramos libros, compramos guías, compramos todo, vemos videos y resulta que nuestro hijo no coopera mucho. Resulta que nuestro hijo no habla. Resulta que nuestro hijo nada más nos dice sí, no, no sé. Y uno como papá también se queda frustrado y dice, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago si no sé cómo se siente, si no sé qué quiere, si no sé qué le interesa? Esa parte de formar vínculos donde nuestros hijos se sientan relajados, se sientan en confianza y puedan platicar, puedan salir esos temas que a veces como hijos nos detiene platicarles a los papás, puedan sentirse libres de platicar cualquier tema. Y entonces como papá estar atento ahí a decir, ay, a ver, me dijo esto, ay, a ver, me platicó sobre este tema. No, yo vi que esto le brillaban los ojitos cuando habló de este tema y podemos empezar a identificar qué cosas le gustan a mi hijo y de ahí apoyarme yo para al mismo tiempo reforzar sus actividades en la escuela. El último punto que hemos venido mencionando desde un principio, la motivación. Una palabrita que hemos escuchado mucho los docentes, hemos escuchado mucho los papás y se maneja mucho en todos los términos escolares. Motivación, motivación, motivación. ¿Cómo motivar a nuestros hijos? Con todo lo anterior que mencionamos arriba, estar al pendiente de ellos, crear espacios de convivencia, darle importancia a lo que nos platican, darle un espacio a lo que les gusta elaborar, darles responsabilidades también, porque para uno como papá darle responsabilidades a los niños es decir, yo confío en ti de que tú puedes hacer esto. Yo tengo la confianza de que te puedo encargar esto. Te estoy dando una responsabilidad, pero con esa responsabilidad te estoy motivando a que puedes lograrlo, a que tienes mi confianza para lograrlo. Entonces, la motivación es eso, juntar todas las actividades que yo pueda realizar con mis hijos en las que se tome en cuenta su opinión y en las que juegue un papel importante las emociones. ¿Me comparten la siguiente diapositiva, por favor? Ok, esta es una frase con la que yo quisiera terminar. Engloba mucho de lo que como profesores pedimos a los papás y de lo que como papás pueden ayudar a sus hijos. El mejor regalo de los padres a los hijos es un poco de su tiempo cada día. Creo yo que esta frase se relaciona con todo lo que comenté, la manera en que uno como padre dedica tiempo a sus hijos, dedica tiempo a escucharlos, dedica tiempo a saber qué es importante para ellos, dedica tiempo precisamente a eso, a participar de la vida de nuestros hijos. Y al participar en la vida de nuestros hijos estamos participando en todo. Y por ende, lo que se ve más beneficiado en el contexto de los niños es la educación o el aprendizaje. Por eso quise dejarlo aquí a manera de reflexión para todos los padres de familia que nos hagan el honor de escucharnos, que sepan la importancia de darnos un espacio
para regalarlo a nuestros hijos. Con eso cierro yo. Nuevamente agradezco la oportunidad. Muchísimas gracias. En verdad que es muy enriquecedor escuchar todo esto porque, como lo mencionó en un principio, en la actualidad con esta pandemia, los padres se han enfrentado en muchísimas situaciones que yo creo que les sirvió demasiado el haber escuchado todas sus recomendaciones con amplia experiencia. Entonces, le agradecemos muchísimo a la licenciada en Educación Primaria, Brenda Talía Espinosa García, por su tiempo y por su valiosa aportación. Y ahora sí, le cedemos la palabra al licenciado Eric Alejandro Espinosa, el responsable del programa institucional 123 Cuenta conmigo, quien dará lectura al reconocimiento de participación. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, licenciada Brenda, agradecerle por esta oportunidad de podernos compartir un poquito acerca de esta importancia que existe de la participación del papá en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños. Realmente en muchas ocasiones uno como papá no visualiza la importancia que recae en la preparación de los niños, el que el papá pueda estar participando, el que el papá dedique tiempo, como lo mencionaba en la conferencia, que el papá realmente demuestre interés por los niños, crear un pequeño horario, dedicarle este tiempo de calidad, etcétera. Muchas otras cuestiones que en muchas ocasiones no prestamos atención y que es de suma importancia para el desarrollo de los niños. Pero bueno, proseguimos con la entrega del reconocimiento. Nuevamente, muchísimas gracias, licenciada, y damos lectura al reconocimiento que a su letra dice. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral otorga el presente reconocimiento a la licenciada en Educación Primaria, Brenda Talía Espinosa García, por el desarrollo de la conferencia Importancia de la participación de los papás en la educación de los niños en el marco de la celebración de la Semana del Conocimiento Infantil. Su aportación contribuye a la consolidación del compromiso institucional con la responsabilidad social. Amor, Orden y Progreso, Pachuca de Soto, 29 de abril del 2021. Firma, maestra María Elena Hidalgo Aguilar, directora de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral. Muchísimas gracias, licenciada. Un placer haber estado aquí con ustedes y poder dar una pequeña aportación de nuestra experiencia. Ojalá que se pueda apoyar con este tipo de comunicación a distancia. Se busca apoyar a los papis y concientizar un poquito. Gracias. Muchísimas gracias. Con esto damos por terminada la conferencia La importancia de los padres en la educación de los niños y esperamos que sigan participando en todas las actividades que tenemos preparados para ustedes por parte de la Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral con el programa institucional 123 Cuenta conmigo con motivo del Día del Niño. Hasta luego.